El viento gélido de las montañas de Compton azotaba con fuerza el débil cuerpo del joven Hans. Una profunda herida sangrante en su costado teñía de un rojo intenso la blanca nieve a cada paso. Los mercenarios contratados por los nobles corruptos de su propio territorio lo habían acorralado sin piedad. Sus piernas, desacostumbradas al esfuerzo físico extremo debido a su frágil salud, amenazaban con colapsar. Hans maldijo su propia debilidad mientras las lágrimas de impotencia se congelaban en sus mejillas. El eco lejano de los ladridos de los sabuesos de caza anunció que sus perseguidores estaban cerca. Con un último esfuerzo desesperado, el joven noble se arrastró hacia una grieta oculta entre las rocas. Al cruzar el umbral estrecho, Hans perdió el equilibrio y rodó por una larga pendiente descendiente. El impacto contra el frío suelo de piedra le dejó completamente desprovisto de aliento durante varios segundos. Al abrir lentamente los ojos, se dio cuenta de que no se encontraba en una cueva ordinaria. Enormes estructuras talladas con inscripciones rúnicas prohibidas se alzaban majestuosamente a su alrededor. El aire del lugar se sentía extrañamente cálido y cargado de una densidad mágica abrumadora. Arrastrando sus pasos con dificultad, el joven avanzó hacia el altar que dominaba el centro de la sala. Frente a él, descansaban los restos colosales e imponentes de una criatura mítica de tiempos antiguos. Se trataba del cuerpo de Sefrid, el último dragón dorado, cuya leyenda se creía extinta hacía siglos. Una profunda tristeza inundó el corazón de Hans al contemplar la soledad de aquel majestuoso ser caído. En ese instante de contacto, los ojos del cráneo del dragón se encendieron con una intensa luz mística. El suelo comenzó a temblar violentamente, desprendiendo polvo y pequeñas rocas del techo de la caverna. Una gigantesca manifestación espiritual de un dragón dorado emergió de los huesos del espécimen. Una voz ancestral y profunda resonó directamente en los rincones más profundos de la mente de Hans. ¿Eres tú quien posee el linaje remanente apto para heredar mi voluntad y mi poder?, inquirió el espíritu. Hans intentó responder, pero un violento espasmo de dolor debido a su herida mortal se lo impidió. El espíritu del dragón dorado observó en silencio la inminente muerte del joven noble herido. Tu cuerpo es débil, pero tu alma arde con un deseo inquebrantable de cambiar tu destino, declaró Sefrid. Sin perder más tiempo, la criatura celestial extendió sus alas espirituales y envolvió por completo a Hans. Una corriente abrasadora de maná de atributo divino penetró instantáneamente por los poros de Hans. El joven noble gritó con todas sus fuerzas mientras su estructura ósea era reconstruida desde cero. La terrible herida abierta en su costado comenzó a cerrarse y sanar a una velocidad milagrosa. Su constitución física, anteriormente débil y enfermiza, se llenó de una vitalidad y musculatura renovadas. Los antiguos recuerdos de la era de los dragones comenzaron a inundar la mente del joven noble. Hans comprendió el uso básico de la magia de palabras de dragón, el lenguaje absoluto de la creación. Cuando el torbellino de luz finalmente cesó, el silencio regresó a la gigantesca tumba de piedra. El joven descendiente se miró las manos, sintiendo el inmenso poder místico que ahora corría por sus venas. Los días de ser pisoteado por los nobles corruptos de Calista habían llegado a su fin definitivo. Repentinamente, un fuerte estallido destruyó la entrada de la cueva, alertando al nuevo heredero. Varios mercenarios armados entraron al recinto sagrado sosteniendo sus espadas desenvainadas con saña. Hans no retrocedió ni un solo paso ante la violenta intrusión de sus antiguos verdugos. Es hora de probar el verdadero peso de la voluntad que acabo de heredar, susurró con frialdad. Con una sola palabra en el idioma de los dragones, una onda de choque devastadora barrió el lugar. Sin embargo, desde las sombras del fondo de la cueva, un par de ojos carmesí cargados de malicia se abrieron de golpe. Una densa y pesada niebla negra comenzó a brotar de las profundidades de la tierra, congelando el aire. Una risa macabra y de ultratumba resonó en las paredes de la cueva, desafiando el recién despierto poder del dragón. Hans se puso en guardia inmediatamente al escuchar el eco de aquella risa macabra en la cueva. El joven noble canalizó la energía dorada de Sefrid a través de sus venas para repeler la presencia oscura. Una sombra amorfa se disipó rápidamente entre las estalagmitas del fondo antes de que pudiera atacarla. Decidido a no dejarse intimidar, Hans exploró los rincones más profundos del santuario subterráneo. Sus ojos dorados se abrieron de par en par al descubrir un altar antiguo cubierto de runas resplandecientes. Sobre el altar descansaba un grimorio de cuero de dragón y un anillo con un zafiro grabado. Hans extendió su mano delgada para tocar el anillo, sintiendo una conexión inmediata con el pasado. Al ponerse el anillo, una oleada de conocimiento sobre la magia de palabras de dragón inundó su mente. El joven pasó los siguientes días en la cueva, entrenando sin descanso su débil cuerpo físico. Él pronunció la primera palabra rúnica del dragón, provocando que las rocas a su alrededor flotaran. El control sobre su nueva energía mística aumentaba exponencialmente con cada hora de práctica. Sabían que era momento de regresar a la superficie para cumplir con los deberes de su descuidada casa noble.
Al llegar a las fronteras del territorio de Calista, Hans presenció el deplorable estado del pueblo. Los aldeanos caminaban con ropas harapientas, mostrando rostros demacrados por la falta de alimento. Los guardias corruptos del territorio arrebataban violentamente las últimas monedas a un anciano comerciante. Hans sintió cómo la ira de la sangre de dragón hervía ante semejante injusticia en sus tierras. «Detengan esta infamia ahora mismo», exclamó el joven patrón con una voz imbuida de eco mágico. Los guardias se dieron la vuelta riendo, burlándose del aspecto tradicionalmente débil de Hans. Hans pronunció una palabra de sumisión en el lenguaje prohibido para darles una lección. Una presión gravitatoria descomunal aplastó a los soldados, obligándolos a caer de rodillas al suelo. Los hombres gritaron de terror al darse cuenta de que no podían moverse frente a su señor. Los aldeanos observaron la escena con asombro, murmurando sobre el milagroso cambio de Hans. Hans ordenó confiscar los bienes de los oficiales corruptos y distribuirlos inmediatamente entre los necesitados. Su próximo objetivo era el castillo de Calista, donde el regente interino malversaba los fondos públicos. Las puertas macizas del palacio se abrieron de golpe cuando Hans las empujó con un simple gesto de su mano. En el trono se encontraba el vizconde Boris, disfrutando de un banquete lujoso sin preocupación alguna. Boris se atragantó con el vino al ver entrar al heredero legítimo, a quien creía moribundo. «Guardias, saquen a este insolente de mi vista», chilló el usurpador con desespero. Hans permaneció inmóvil mientras 10 caballeros fuertemente armados se abalanzaban contra él. Pronunciando la palabra del escudo sagrado, una barrera impenetrable de luz dorada se materializó. Las armas de los atacantes se rompieron en pedazos al colisionar contra la defensa mágica. «Su tiempo de explotar a mi pueblo ha terminado», sentenció Hans caminando firmemente hacia el trono. El vizconde Boris cayó hacia atrás sobre su asiento, temblando descontroladamente ante la imponente presencia. Utilizando la magia de las palabras, Hans obligó al noble corrupto a firmar la confesión de sus crímenes. Con el arresto de los traidores, la reestructuración política de Calista había comenzado con éxito. Días después, Hans recibió una invitación oficial para unirse a la prestigiosa Academia de Magia del Reino. La carta mencionaba que debía presentarse ante las altas esferas políticas para revalidar su título. Sabiendo que debía ocultar su verdadera fuerza de dragón, Hans preparó su viaje hacia la capital. Al llegar a las majestuosas puertas de la academia, una extraña vibración mágica recorrió su cuerpo. Entre la multitud de la corte, un hombre de túnica oscura lo observaba fijamente con un solo ojo descubierto. Aquel hombre era el marqués John Krauser, cuyo ojo izquierdo brillaba súbitamente con un tono negro abisal. El anillo de Hans reaccionó con violencia, quemando su piel mientras una advertencia mental de Siegfried se activaba. Una voz antigua en su mente susurró que se encontraba ante el heredero del dragón rival de la destrucción. El marqués sonrió con malicia, dando un paso al frente listo para desatar un enfrentamiento político devastador. El marqués sonrió con malicia, dando un paso al frente listo para desatar un enfrentamiento político devastador. Hans mantuvo la compostura firmemente, sintiendo cómo el poder de Siegfried latía con fuerza en su pecho. Los estudiantes que observaban desde los balcones contuvieron el aliento ante la asfixiante atmósfera que se generaba en el vestíbulo. Krauser extendió su mano derecha, rompiendo el aire con un chasquido que hizo eco en las altas paredes de mármol. Al instante, el monóculo del marqués se agrietó en 1000 pedazos bajo una intensa presión mágica. El ojo de la verdad se manifestó con un destello carmesí, revelando una pupila reptiliana sedienta de sangre. Hans sonrió levemente al comprender que el destino finalmente lo había puesto frente al portador del dragón negro. Krauser liberó una ráfaga de viento oscuro que barrió los pesados estandartes colgados de los muros. El joven noble no retrocedió ni un solo milímetro, plantando sus botas con firmeza sobre el suelo agrietado. Hans pronunció la primera palabra en el antiguo idioma de los dragones, haciendo vibrar los cimientos de la academia. El marqués sintió una opresión en el pecho al notar que el poder de Hans superaba todo cálculo previo. Con un grito de rabia, Krauser convocó el espectro del dragón negro detestando la interferencia dorada. La silueta de Siegfried emergió majestuosamente de la espalda de Hans, cubriendo el techo con sus alas de luz dorada. Ambas fuerzas místicas colisionaron en el centro del salón, deteniendo el flujo del tiempo para los presentes. Hans levantó el antiguo tomo que encontró en la guarida, canalizando el flujo de maná puro a través de sus páginas. El marqués ordenó a su sombra atacar, pero las palabras de dragón de Hans tejieron una barrera inquebrantable. «Es hora de terminar con la era de la corrupción en Calista», exclamó Hans con voz de trueno. Los pilares de la academia comenzaron a resquebrajarse debido a la inmensa densidad del poder espiritual liberado. El ojo de la verdad de Krauser empezó a parpadear, incapaz de sostener la mirada ante el fulgor del último dragón dorado. El marqués recordó el amargo pacto que hizo en el pasado con las fuerzas oscuras para salvar a su propio linaje extinto. Hans percibió la tristeza en el alma de su oponente y decidió ofrecerle una oportunidad de redención a través de su magia. Una luz cálida y purificadora envolvió el cuerpo del marqués, disolviendo las cadenas de odio que lo ataban.
La presencia del dragón negro se transformó lentamente, perdiendo su malevolencia para convertirse en un guardián pasivo. Krauser cayó de rodillas, completamente libre de la corrupción política y mágica que lo había consumido por años. El director de la academia y los guardianes de otros linajes ocultos bajaron al salón para reconocer el liderazgo de Hans. Los estudiantes estallaron en vítores y aplausos al ver que la temible confrontación había terminado sin derramamiento de sangre. Hans extendió su mano hacia el marqués, sellando un pacto formal de cooperación para gobernar el reino con justicia. Las reliquias de la antigua guarida de Siegfried brillaron al unísono desde la distancia, validando la unificación de los linajes. El territorio de Calista prosperó rápidamente bajo el nuevo decreto firmado por los guardianes de los dragones dorado y negro. La academia se convirtió en el epicentro de una nueva era donde la magia de palabras de dragón se enseñaba para proteger la paz. Hans caminó hacia el balcón presidencial, contemplando el vasto territorio que ahora juraba proteger con su vida. Su antigua debilidad física había desaparecido por completo, reemplazada por una postura regia y un espíritu inquebrantable. Krauser se posicionó a su lado derecho como el consejero principal, demostrando una lealtad absoluta y renovada. En el cielo, las nubes se abrieron para revelar por un instante el rostro espiritual del gran dragón Siegfried sonriendo. Todos los conflictos políticos quedaron resueltos, disolviendo las antiguas conspiraciones que amenazaban la estabilidad del reino. Los antiguos linajes extintos encontraron su redención y su lugar legítimo en la historia del nuevo imperio unificado. Hans recordó con gratitud el día en que cayó herido en las montañas de Compton, el inicio de su gran transformación. El joven noble heredero ya no caminaba solo, sino acompañado por la fuerza de un imperio entero que creía en su visión. Las palabras de dragón resonaron una última vez en el viento, bendiciendo las tierras de Calista por generaciones venideras. Así, Hans consolidó su destino definitivo como el verdadero y eterno protector del despertar del último dragón dorado.